Imagínate esto, vives en tu país, feliz con tu familia, pero de repente entra un gobierno que lo echa a perder todo. Pierdes tu trabajo y el poco dinerito que te queda ya no vale nada. Y tus billetes fueron descontinuados por el gobierno. La mitad de tu familia huye a otros países pidiendo salvación por sus vidas. Pero al pasar unos años, regresa la esperanza y existe la oportunidad de sacar a ese gobierno en las votaciones. Los ánimos se levantan, miles de compatriotas regresan a tu país para ser partícipes de las votaciones, pero el día de los resultados, algo inesperado sucede. Resulta que te encuentras con una condena de cárcel de 15 a 30 años con cargos de terrorismo y de incitación al odio. Pues esto no es una novela, lo están viviendo miles de venezolanos en carne propia. Solo mira la cara de angustia, desesperación e impotencia de todas estas personas, que si estuvieran en otro país, tal vez estarían disfrutando una buena tarde con su familia en el restaurante. Y la mayoría de los miles de personas que ves en pantalla ya están en la cárcel enfrentando de 15 a 30 años de prisión por el simple hecho de ejercitar su derecho de libre expresión. Resolvimos con la Constitución y en paz el brote fascista. Tenemos 2.000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocuyito. Máximo castigo. Justicia. Esta vez no va a haber perdón. Pero el problema de las elecciones en Venezuela no es un problema moderno, y ni siquiera de los últimos 30 años. ¿Qué harías si te dijera que hay una razón más profunda y misteriosa que está causando esas revueltas en el país? Pues en lo que estábamos realizando la investigación para este tema, encontramos el origen del problema y te lo vamos a explicar todito. Estas son las elecciones venezolanas. Solo para darte una idea, en Venezuela ha muerto tanta gente por problemas políticos que si no hubiesen muerto estos patriotas a través de la historia y hubieran vivido normalmente engendrando hijos, teniendo familias y contribuyendo al país, Venezuela, en lugar de tener 28 millones de habitantes actualmente, tendría aproximadamente 80 millones de personas, similar al crecimiento proporcional de otros países latinoamericanos. Pero eso no fue así, y todo empezó en la época colonial. En 1499, una expedición liderada por Alonso de Ojeda partió de los puertos de España rumbo al Nuevo Mundo. Después de meses de navegación, llegaron a lo que hoy se conoce como el lago de Maracaibo. Allí vieron cómo los indígenas vivían en unas chozas suspendidas por pilotes dentro del lago. Al verlos, el cartógrafo Américo Vespucio recordó las casas de Venecia, y es por eso que llamó a esta región Veneciola, que en italiano significa pequeña Venecia. Y así nacía el nombre de la nación que ves en el mapa, con kilómetros de costas llenas de toneladas de perlas y abundante tierra fértil que atraía a barcos llenos de conquistadores y colonos. Los españoles establecieron su dominio, sus costumbres y su religión a los nativos, quienes se bautizaban ahora con nombres cristianos. Al pasar las décadas, se estableció una pequeña sociedad que no tenía el derecho a elegir sus gobernantes, sino que se sometía al hombre que enviaba el rey. Pronto las tierras comenzaron a producir en abundancia, pero los productos más codiciados eran el tabaco y el cacao, que se exportaban a Europa de manera legal y también de contrabando. Para el 1728, el rey Fernando VI de España estaba furioso con las pobres ganancias que le llegaban de la Capitanía General de Venezuela, y envió a una compañía para que resolviera todos esos problemas. Esa empresa, llamada Real Compañía Guipuzcoana,
recibió el rechazo de los gobernantes y comerciantes españoles y criollos que vivían en Venezuela. Y ahí es exactamente donde nació ese gran anhelo de ser libres y gobernarse por ellos mismos. Los venezolanos se dieron cuenta que no tenían que estar recibiendo órdenes del rey y empezó a nacer el patriotismo. La Real Compañía Española tenía grandes recursos y fijó los precios y las ganancias de todos los bienes producidos. Y los venezolanos, al ver cómo el rey les arrebataba la mayoría de sus ganancias, se dedicaron a vender lo más que podían de sus cosechas a los contrabandistas. Pero a pesar de múltiples rebeliones en contra, a lo largo de los años, el rey y la Real Compañía terminaban ganando. Los productores sabían que esto seguiría pasando mientras no pudieran elegir ellos a sus propios gobernantes. Y así, el corazón venezolano ardía de coraje, pero el patriotismo se incrustaba cada vez más y más en su mente, alma y cuerpo. Pero sucedió algo que el mundo de aquel entonces no esperaba. Para el año 1810, la sociedad venezolana se comenzó a agitar nuevamente y por todo el país se hablaba de que por fin llegaría la tan ansiada libertad. Napoleón había invadido España y el rey Fernando VII renunció a la corona, y estos eventos habían inspirado a que un grupo de criollos en Venezuela rompieran las cadenas que los tenían de rodillas en España. Vicente Emparán, el gobernante en ese entonces, tuvo que salir de Venezuela frente al rechazo público. Y un año después, el 5 de julio de 1811, se firmó en Caracas el Acta de la Independencia de Venezuela. Pero todavía, a pesar de la independencia, no se pudo lograr establecer un sistema democrático que representara al pueblo. Y lamentablemente, eso los llevó a 10 años de una sangrienta guerra entre realistas contra patriotas que eran liderados por Simón Bolívar. Pero debemos entender algo de los venezolanos. El corazón del venezolano es un corazón ardiente, apasionado, entregado, que están dispuestos a entregar la vida por lo que ellos creen. Y esto levantó muchos grupos radicales y cada uno de ellos tenía sus convicciones tan arraigadas que estaban dispuestos a morir por lo que ellos creían. Ahora, en lo que estábamos haciendo esta investigación, encontramos algo impactante enterrado entre los libros de historia que nos llamó mucho la atención. La mayoría de las elecciones las decidía el Congreso. Solo imagínate esto. La vida de millones de venezolanos estaba en manos de tan solo 50 personas. Estas poquitas personas que vivían en mansiones, vestían de lino fino, con alhajas de oro y perlas brillantes, que viajaban en los mejores carruajes y tenían docenas de sirvientes, eran los que tomaban todas las decisiones por el pueblo. ¿Y a eso le llamaban democracia en aquel entonces? Obviamente, al pueblo venezolano nunca se le pudo engañar, y con una combinación de un corazón patriótico y ardiente por justicia, los gobiernos duraban muy poco porque el lado perdedor se levantaba en rebelión y derrocaban al presidente electo, como le ocurrió al presidente José María Vargas en 1835. Y este mismo comportamiento continuó durante décadas, pero aún así no se pudo establecer un sistema democrático donde el pueblo pudiera votar libremente, y fue principalmente porque ninguno de los dos lados daba su brazo a torcer. Y mientras que en otros países latinoamericanos en el siglo XIX fue una época de revolución industrial, inventos, adelantos, Venezuela producía generación tras generación de veteranos mutilados y familias empobrecidas, mientras que los productores agrícolas y ganaderos luchaban por sacar adelante sus haciendas a pesar de todos los robos, impuestos y cobros forzados por las guerrillas y los bandoleros de la época. Pero la rural y agrícola Venezuela empobrecida estaba a punto de cambiar para siempre porque estaba llegando la época de las vacas gordas. Llegó la época petrolera. A principios del siglo XX se empezó a explorar la región de Zulia y se encontró petróleo. El país comenzó a exportar crudo en 1917 y para 1922 la actividad petrolera era la principal fuente de ingresos de Venezuela.
Venezuela todavía estuvo en manos de dictadores hasta 1958. Al pueblo se le olvidó totalmente que tenían que seguir luchando por establecer una democracia y votaciones justas, pero la prosperidad puso una venda en sus ojos y los metió en una gran trampa sin salida. El boom petrolero arrastró a los venezolanos a la era moderna, quienes vieron cómo la salud, la educación, las carreteras y la infraestructura se modernizaban. Solo mira estos videos de la prosperidad inmensa de los venezolanos. La gente trabajando en las petroleras tenían excelentes sueldos y empezaban a llegar todo tipo de artículos de importaciones de Estados Unidos. Empresas estadounidenses como la Ford, la Sears llegaron en los años 60. Pero el crecimiento económico sostenido llegó por la calma a nivel político en el país, que por primera vez en décadas estaba libre de dictaduras, alzamientos, violencia, golpes de Estado y contragolpes. Ahora había elecciones cada 5 años entre dos partidos sociales demócratas que se turnaban en el poder y la transición de un gobierno a otro se hacía en paz. Pero aún aquí, a todos se les había olvidado que el sistema de votaciones estaba completamente débil y cualquier turbulencia económica podría causar el fin de Venezuela. Así que nadie se imaginó nunca que pronto todo esto cambiaría. Y después de décadas de progreso, llegó la tormenta. En 1989 y 1992 se desató una dolorosa crisis financiera. La economía se hundió, miles de venezolanos vivían en pobreza extrema, comprar una casa estaba fuera del alcance de muchas personas y los sueldos no alcanzaban para cubrir todas las necesidades. Y esto sucedía en un país que producía 2 millones de barriles de petróleo diario. En nuestra investigación, descubrimos que todos estos acontecimientos influyeron en lo que después sucedió. Y fue que se llegó a la época del chavismo. De las Cumaraguas está cubriendo toda mi tierra, piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase. La inflación llevó a protestas, saqueos y violencia, y finalmente un intento de golpe de Estado en 1992, organizado por un grupo de militares cuyo líder era Hugo Chávez. En noviembre de ese mismo año se produjo un segundo intento de golpe con batallas aéreas entre aviones F-16 y aeronaves secuestradas por los golpistas, como esta que estás viendo en pantalla. Los intentos fueron neutralizados y Chávez fue a la cárcel. Pero en la campaña electoral de 1993, el candidato y expresidente Rafael Caldera prometió perdonar a Chávez y a todos los golpistas. Chávez salió en libertad al año siguiente. Y 5 años después, en 1998, ganó las elecciones y se convirtió en presidente. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá can. Durante su gobierno se crearon muchos programas sociales y se mejoraron los derechos de los pensionados. Esto le generó una gran popularidad entre los sectores de menores recursos de toda Venezuela. Así que Chávez ganaba cada elección y consulta popular hasta que en el 2012 ocurrió la tragedia. Chávez fue diagnosticado con un cáncer y murió en marzo del 2013. How are you? Bien. ¿Es un new look? Tenía 14 años en el poder. Las elecciones para un nuevo presidente se celebraron el 14 de abril y mientras Venezuela lloraba a su caudillo, nadie sospechaba lo duro que iba a caer el país. En el 2013, votaron 14.9 millones de personas. Maduro, el candidato propuesto por Chávez antes de morir, obtuvo 7.587.532 votos, mientras que su opositor, Enrique Capriles, obtuvo 7.363.264 votos. Cada candidato recibió una votación parecida al total de la población de Nueva York. La diferencia fue apenas 224.268 votos, lo que reveló que el país estaba altamente dividido en opiniones.
El primer gobierno de Maduro estuvo marcado por protestas, un precio de barril de petróleo se desplomó a los $43. Solo mira este gráfico cómo cayeron los precios de petróleo en el 2014 y en el 2015. Y el gobierno trataba de controlar la grave inflación imprimiendo más billetes. Esto llevó al país a una hiperinflación, en la que el bolívar no valía nada. Llegó el momento en el que un servicio de taxi podía costar hasta 1 millón de bolívares. La situación era tan insostenible que en los cheques no se podían escribir las cantidades de tantos ceros que tenían. Así que el gobierno hizo una devaluación disfrazada. ¿Cómo lo hizo? Pues reformó la moneda para quitarle ceros. Y cada vez que se hacía esto, la gente tenía que correr y cambiar billetes viejos por los nuevos, pues de lo contrario, perdían todo. Nada más mira cómo los billetes sin valor eran usados para hacer carteras y cinturones porque ya no valían nada. Los anaqueles empezaron a vaciarse. No había jabón en el tocador, ni papel higiénico en los baños, ni medicinas, ni repuestos, y tampoco había comida. Maduro culpó a las sanciones estadounidenses de esta crisis. La economía venezolana se fue apagando poco a poco y muchos inversionistas cerraron las puertas y se fueron del país. Los dueños de supermercados instalaron rejas en sus puertas detrás de las que ellos atendían. Y aquí puedes ver a la gente cómo sufre haciendo largas filas para comprar comida. Muchas veces, después de estar todo el día haciendo fila, la gente regresaba a casa sin poder comprar nada. Los venezolanos perdieron peso y miles como los que ves aquí empezaron a cruzar frontera con Colombia, caminaron más y llegaron a Ecuador, luego a Perú y Argentina y a Chile, y grandes caravanas también atravesaron por México buscando la salvación de los Estados Unidos. Los hijos se fueron y los padres se quedaron solos celebrando cumpleaños y navidades por videollamadas, sin poder darles el último adiós a sus muertos, muchas veces dejando a sus hijos pequeños para poder trabajar y enviarles remesas. Así llegaron las elecciones del 2018. En esta ocasión muchos venezolanos estaban fuera del país. Solo votaron 9.2 millones de personas, de las cuales Nicolás Maduro obtuvo más de 6 millones de votos, mientras que su opositor Henry Falcón recibió un poco menos de 2 millones. Los partidos opositores denunciaron a Maduro por ventajismo, votos comprados y votos asistidos, por lo cual la comunidad internacional pidió al gobierno celebrar unas nuevas elecciones. Países como Canadá, Alemania, Chile, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Panamá, Perú y el Reino Unido desconocieron esos resultados. Pero a pesar de la presión internacional y el rechazo de la comunidad internacional, Maduro supo resistir y terminar su mandato. Después del 2021, el Banco Central dejó de imprimir billetes. Los venezolanos comenzaron a usar el dólar y forzaron su aceptación para las transacciones comerciales, lo cual le dio un respiro a la economía. Pero llegamos al golpe actual. Ahora nos encontramos en el 2024 con un país dolarizado, con la mayoría de la industria todavía paralizada, con 8 millones de venezolanos fuera del país. Con las elecciones del 2024, muchos venezolanos se llenaron de esperanza. El pueblo ha estado soñando con volver a tener una tierra de oportunidades, con empezar la reconstrucción de la patria, levantar el país y volver a abrazar a sus seres queridos que se habían ido. Miles viajaron desde Colombia en lanchas, entrando por el lago de Maracaibo para burlar el cierre de la frontera y poder votar. Llegó el 28 de julio, día de las votaciones. A pesar de los problemas con las máquinas, muchas personas esperaban hasta 10 horas para votar y esas denuncias se fueron publicando en las redes sociales. Al cerrar las mesas, hubo denuncias relacionadas con la totalización de las actas en varias partes del país. Al final de la noche, el Consejo Nacional Electoral emitió el primer boletín, en donde declararon ganador a Nicolás Maduro con el 51.2% de los votos contra su oponente Edmundo González, obteniendo el 44.2%. Esto provocó un shock en la gente que no sabían qué creer. El lunes 29, mientras seguían transcurriendo las horas y al ver que Maduro quedaría como el presidente electo, miles de venezolanos se lanzaron a las calles con furia.
arrancando y destruyendo todo tipo de símbolos del chavismo. Pancartas, vallas publicitarias, fotos de Maduro y estatuas de Chávez. Las protestas eran confusas. La gente salía en motos con banderas a cerrar carreteras y se enfrentaban a los cuerpos policiales, como puedes ver aquí en pantalla. En unas pocas horas, la situación se salió de control. La gente arremetió en contra de los módulos policiales, puestos de la Guardia Nacional, y todo eso resultó en miles de arrestos. Estas personas serían juzgadas ahora bajo la ley del terrorismo, la cual establece penas entre 15 y 30 años de prisión. Aquí puedes ver el sufrimiento de una abuela que le pide a Maduro que libere a su nieto. Mientras las protestas ocurrían ese lunes, el gobierno expulsó del país a los diplomáticos de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, porque estos países habían declarado oficialmente que no reconocían los resultados que había anunciado la CNE. Mientras tanto, otros gobiernos que se habían considerado aliados del gobierno de Maduro, como México, Colombia y Brasil, pidieron en un comunicado oficial pidiendo que el proceso sea transparente y que las actas sean publicadas. La oposición convocó a marchas en todo el país para el sábado 3 de agosto, destacando la gran concentración en Caracas, en donde María Corina Machado apareció sorpresivamente y dio un discurso a la multitud. Mientras tanto, hay mucha tensión y la gente teme por una guerra civil. Y lo más duro para los venezolanos está comenzando. Actualmente, en lo que tú ves este video, los venezolanos están siendo detenidos por el gobierno en las calles y a muchos les están revisando los teléfonos. Y si en tu teléfono traes algún tipo de información en contra del gobierno actual, podrías ser calificado como terrorista doméstico, lo que significa que irías de 15 a 30 años a la cárcel. Y una vez más, como lo hemos visto en otras partes del mundo, el orgullo, la avaricia por el poder, la codicia por el dinero de unos pocos hace sufrir a millones y millones de personas. Lo que sí nos queda claro es de que el corazón venezolano es tan fuerte que seguirá peleando por sus libertades. Su corazón seguirá ardiendo por esa justicia y esa bandera venezolana volverá a representar la libertad, la prosperidad y la paz.